¿Qué pasaría si al llegar mañana al trabajo te encontrases con que se han hecho públicos los salarios de toda la organización? Si lo que visualizas no son sillas volando contra las ventanas ni llamas hasta el techo, probablemente la cultura organizacional en tu empresa tiene un buen nivel de transparencia. ¿Qué hace que una cultura sea transparente? ¿Y qué ventajas tiene la transparencia como valor? ¿Qué impacto tiene en el producto? ¿Qué otros valores son deseables en una compañía de producto? Hoy recibimos con gran alegría a Miguel San Román, director de Ingeniería, Plataforma y Tecnología en Buffer, una empresa de producto cuyo objetivo es ayudar a generar audiencias orgánicamente. Mike, déjame contarte lo que recuerdo de cómo nos conocimos. Corría el año 2010, primeros pasos de la comunidad Agile Barcelona. Y una de las primeras iniciativas que arrancamos fue un club de lectura, primer libro elegido, Clean Code, de Uncle Bob. En la primera sesión, mientras repasábamos los principios SOLID, me llaman la atención dos chavales escandalosamente jóvenes, desbordando pasión, deslumbrados por un contexto profesional que para ellos era un sueño. Al poco tiempo, Jay y tú entráis en prácticas a Runroom, donde os vimos crecer a pasos agigantados en el sendero de la artesanía del software. De Runroom volaste hace ya 10 años y recuerdo que cuando nos dijiste que te ibas, nos hablaste de una empresa que no solo hace públicos los salarios a todas las personas de la organización, sino que cualquier persona que quiera entrar en su web verá tanto los salarios como la fórmula para calcularlos, lo que en Buffer se llama el Open Salary System. Miguel San Román, bienvenido a Real World. Gracias. La verdad que qué guay tenerte aquí. Menudo viaje. Menudo viaje, ¿eh? Menudos 10 años, ¿eh? Bueno, yo sé que tú alguna vez has escuchado este podcast en todo este tiempo, así que pregunta de obligado cumplimiento, ¿qué es para ti el mundo real? Pues mira que eso, habiendo escuchado el podcast y demás, es como una pregunta ahí que le he estado dando vueltas y aún así, ahora escuchándote así con la introducción y demás, no puedo evitar pensar que el mundo real como tal, en plan como frase y sobre todo en singular, no existe. Que el mundo real es una cosa exclusivamente como muy individual y dependiente del contexto. Pensando en estos 14 años, ¿no? Desde ese punto en el que nos conocimos aquella tarde. He estado siempre, como en mi trayectoria profesional, rodeado de personas que han estado haciendo siempre cosas que la mayoría de la gente decía, eso no puede ser cierto, es imposible. No puede ser real, ¿no? Y entonces, como que no puedo evitar a la vez reflexionar que, por tanto, es algo también súper maleable, porque en el momento en el que mi mundo real se choca con el tuyo, ahí se transforman ambos mundos. Y entonces como que es una cosa que está en constante evolución. Ok, vamos a chocar mundos, ¿vale? Vamos a chocar mundos porque además, por supuesto, no voy a dejar pasar la oportunidad de ir a buscar esa confluencia, ¿no? Conoces Runroom desde dentro, conoces Buffer desde dentro y luego te preguntaré por ello, ¿vale? Si me permites. Pero antes hablemos de Buffer. Me interesa mucho entender Buffer, una compañía, si no me equivoco, estaba mirando la web hace un rato, 75 personas, 18 millones de ARR, sí. Una compañía que está generando facturación, no hay rondas de financiación a la vista. No. Me gusta mucho eso de Buffer, es una compañía que tiene claro lo que quiere, lo que es, de alguna forma, y lo que quiere conseguir. Pero te quiero preguntar cómo es Buffer, cómo ves tú, cómo es Buffer para ti. Pues Buffer es como que ha estado en estos 10 años que he estado yo en constante evolución. Buffer no es el Buffer en el que yo entré. Claro. Siempre hemos estado experimentando con distintas cosas.
pero a la vez como que lo único que puedo decir es que lo que ves en esa web es lo que hay. Como que no hay un buffer interno, ¿no? Es algo que, pues eso, lo que comentabas, los sueldos públicos, las métricas del negocio, públicas o el roadmap como producto, ¿no? Lo tenemos también ahí publicado, la gente puede votar, puede comentar, puede ver qué estamos priorizando y qué no. Son cosas que están ahí, ¿no? Incluso las actualizaciones a shareholders se publican cada mes en nuestra web, con lo cual se puede ver perfectamente lo que hay ahí dentro. Entonces, para mí es como un testamento de la transparencia tan fuerte, pero en general de la cultura y de los valores que tenemos. ¿Y cómo es? ¿Cómo funciona actualmente? Estas 75 personas. Yo recuerdo que cuando tú te fuiste de Runroom y te fuiste a Buffer, ya nos explicabas, hablo de 2014, o sea, 5 años antes de la pandemia, ya era una compañía 100% deslocalizada, donde estabais personas de, bueno, no sé si todos los continentes, pero vamos, de muchísimos países distintos, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Y cómo, no sé, describimos un poco cómo es la organización formal, digamos. Pues la organización formal es una organización bastante tradicional en el sentido de la idea de equipos crossfuncionales, ¿no? Sobre todo centrándonos en la parte como de producto, de ingeniería y demás. Los equipos de producto son equipos formados eso por ingenieros, un product manager y un diseñador. Y a la vez una estructura bastante plana, en la que sí que hay una suite ejecutiva con 4 figuras, unos pocos directivos y el resto es eso, son estos equipos de ingeniería, producto y diseño, un equipo de marketing y el equipo de de customer support que tenemos. La organización en sí ha pasado por muchos procesos de cambio porque yo entré al fin y al cabo que creo que era la persona número 24 y es eso ahora siendo 75. Nos hemos encontrado con muchas necesidades tanto de eso de organización, pero también de hacer experimentos a lo largo del tiempo, como una época que estuvimos que no teníamos ningún tipo de sistema de management, que fue bastante así. Autogestión absoluta al máximo nivel. Sí. Hoy sí tenéis esa pequeña capa de management en la organización. Sí, a la hora de... En el proceso de toma de decisiones se busca mucho que, aún así, porque es una cosa que está muy centrada al final en nuestros valores, que los equipos son los que tienen que ser capaces de dirigir un poco, pues eso, sus prioridades, sus áreas de foco y proponer áreas de mejora, pero a la vez sí, hay una capa de management, en el caso de ingeniería, unos pocos managers de ingeniería, ahora mismo 2, estamos a punto de abrir el proceso para contratar a un tercero y yo. Y es eso, estamos tanto metidos en la parte de toma de decisiones y priorización de la estrategia técnica, como a la vez del crecimiento de las personas dentro de la organización. O sea, cuando tú hablas de managers, te refieres a personas que están enfocadas en hacer crecer a las personas más que enfocadas en el propio delivery, digamos, ¿no? Es un rol híbrido. Durante muchos años hemos tenido roles de management que estaban exclusivamente centrados en las personas y nos estábamos dando cuenta que es una cosa que no estaba del todo alineada justamente con el tipo de empresa que queríamos construir, que nos interesa mucho más que todo el mundo, y eso incluye desde la persona que acaba de entrar hace 2 semanas hasta el CEO, esté metido en los detalles y esté trabajando activamente en proyectos de distintas maneras, pero siempre eso, así. Entonces, tenemos managers de ingeniería que están programando, otros igual están dirigiendo temas técnicos sin tener que entrar a ese como más bajo nivel. Vale. Y es una cosa que yo activamente busco yo también en mi rol de director de ingeniería. ¿Y qué retos tienes hoy como rol de ingeniería? Pues el reto que tenemos ahora mismo es que estamos en un proceso en el que estamos pasando por una fase de contratación bastante amplia,
Entonces, tenemos un equipo reducido ahora mismo en algunas áreas o más reducido de lo que nos gustaría y tenemos un roadmap muy ambicioso. Entonces, es la gestión de la ejecución de ese roadmap y seguir como empujando con ese nivel de calidad, a la vez estar dedicando una buena parte del tiempo a esa contratación y por otro lado, a la vez la definición de estos siguientes, sobre todo justo ahora mismo, la definición de los próximos 6 meses, de estrategia, de roadmap y demás. No sé si te he entendido bien, pero me ha parecido entender que las decisiones a nivel de roadmap de producto se toman también a nivel colectivo. Es decir, entiendo que alguien pinta una visión y luego es participativo también esas decisiones. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo hacéis? Creo que hay como dos fases o dos temas a distinguir. Tenemos un roadmap de producto público, en el que los usuarios pueden votar activamente e incluso proponer cosas que les faltan. Claro. Sí. Entonces, está esa parte que recopilamos y que reflejamos de manera transparente en qué estamos trabajando hoy y qué es lo siguiente en lo que vamos a empezar a trabajar. Un poco, una vista un poco de Kanban tradicional, por decirlo así. Sí. Y luego internamente es un proceso, sí, colaborativo a nivel de la estructura de ingeniería, producto y diseño. Cada equipo se sienta y prepara ese trabajo de cuáles son las tanto prioridades técnicas o de diseño. Estamos en un proceso también de rediseño ahora mismo y de mejora de la UX en general de Buffer como funcionalidades puras de producto. Cada equipo propone su roadmap del próximo trimestre y se pone en común. Entonces, entre todos también ahí es donde aparece un poco la parte más de priorización colectiva, de ver si es necesario, pues eso, ajustar algunos temas en función de lo que cada equipo esté trabajando, de las necesidades que pueda haber. Hostia, esto es que me parece súper interesante, porque en realidad a los equipos que les llega, ¿no? Es que tengo muchas preguntas, Mike, sí. Pero a los equipos que les llegan ambiciones de impacto y los equipos traducen eso en outcomes y en outputs, o digamos que, o sea, porque tú dices que los propios equipos proponen un roadmap de producto, ¿no? ¿Cómo es eso? Los equipos, claro, están recibiendo, ya sea de manera activa, feedback por parte de los usuarios a través de este roadmap público que tenemos, como las sesiones activas que se tienen de entrevistas con usuarios que pueden tener eso, los equipos. Naturalmente, una visión de hacia dónde queremos ir más a alto nivel que puede estar definida por nuestra Chief Product Officer, el CEO, el Head de Diseño y yo en cuanto a ciertos como constraints en cuanto a qué dirección queremos tomar este año o estos próximos meses y demás, que es un poco esa visión que informa qué funcionalidades o qué mejoras son las que cada equipo luego puede estar tomando. Pero a la vez el equipo puede realmente decir, no, pero es que nosotros creemos que esta funcionalidad que puede no estar alineada con esto puede aportar mucho más valor respecto a estas métricas que nos importan realmente, ¿no? Usuarios activos, revenue y demás. Y podemos tener esta conversación totalmente abierta. No, es súper interesante. La verdad es que me parece muy, muy interesante. Me gustaría acercarme y verlo desde dentro, ¿eh? Algún día me invitas, ¿vale? Claro. Y me lo enseñas. Estoy convencido, porque nos pasa a nosotros, ¿no? Que como empresa también deslocalizada, 100% remota, aunque nosotros tenemos aquí unas oficinas y un poco son los headquarters y un poco el hogar de las distintas comunidades que, ¿no? Y es más un espacio social estas oficinas que nuestro lugar de trabajo. Sabes que nosotros también somos 100% en remotos, no desde hace tanto tiempo como vosotros, pero a mí esta pregunta que te voy a hacer me visita constantemente, gente haciéndomela constantemente y estoy convencido de que a ti también te la hacen, ¿no? ¿Cómo lográis mantener la cultura si sois una empresa absolutamente deslocalizada? ¿Te hacen la pregunta? Sí. Es una pregunta que aparece... que probablemente dices, ¿por qué me haces esta pregunta? ¿No? Pero me interesa tu respuesta. ¿Cómo?
Creo que lo primero que me viene siempre a la mente es que creo que eso es una de las como pruebas del algodón de una cultura fuerte, al final. Si esa cultura se mantiene sin tener que estar todos en el mismo espacio continuamente, significa que realmente tenemos esos valores compartidos. No tenemos que estar realmente como controlando eso. Naturalmente luego podemos hablar de cosas más tácticas, como por ejemplo, hemos tenido hace poco una reunión toda la empresa. Es la primera vez que nos juntamos todos desde antes de la pandemia. Han pasado 5 años y de hecho... ¿Ah, sí? Sí. Ostras, porque claro, vosotros me acuerdo que cada año hacíais un summit, sí, ¿no? Que os juntabais todos en un lugar del mundo. Claro, cuando yo entré lo hacíamos cada 4 o 5 meses. Vale. Entonces era bastante acelerado. A medida que fuimos creciendo y demás, lo fuimos aplazando en el tiempo y era así, una vez al año. Justo antes de la pandemia, los últimos años, 2018-2019, era una reunión toda la empresa y cada equipo, luego, en este caso, por ejemplo, cada equipo de producto, también decidía cuándo y dónde se podía encontrar. Entonces intentábamos como que fuesen cada 6 meses cada una de estas. Y ahora, después de el COVID y demás, ya viendo un poco que era un momento como más seguro para que todo el mundo pudiese realmente acudir, pues eso, en marzo nos hemos juntado todos por primera vez. Pero es eso, es que para mí ha sido una cosa muy llamativa justamente, porque claro, hay gente que he visto que conozco desde hace 10 años, claro, ¿no? Y han pasado 5 años y sigue siendo esa misma persona, pero hay gente que es la primera vez que veo y con la que llevo trabajando 3 o 4 años. Y sentir el mismo nivel de conexión, porque existen esos valores compartidos. Creo que es una cosa que, trabajando en remoto y trabajando con estos valores de mejora continua, de transparencia, de gratitud, de optimismo, los valores que tenemos, está muy claro si esta persona realmente está operando desde esos valores en el día a día. Ya sea porque o bien destaca enseguida quien no opera así, de una manera como... ¿cómo decirlo? Como una manera por defecto, ¿no? Una persona es realmente así, o si está realmente como intentando sostener una manera de operar que no resuena con ella, también acaba cayendo por su propio peso y se da cuenta que no es el sitio en el que se siente más cómodo. Es que, o sea, yo veo que hay algo en esa pregunta, ¿no? ¿Cómo lográis mantener la cultura? Que está basado en una serie de supuestos básicos, ¿no? De creencias, no, es que la cultura solo es posible si nos encontramos de forma informal por el pasillo, ¿no? Y creo que eso, no sé si estoy convencido de que os pasa lo mismo, pero me gustaría escucharte. Claro, nosotros no toda la vida hemos sido así, ¿no? De hecho, nosotros un poquito antes de la pandemia ya estábamos como muy, muy en el mood de 100% remoto. Sí. Incluso se reían de nosotros, nos llamaban frikis porque cuando venía la gente a Runroom y veían a los equipos haciendo dailies, de repente todo el mundo estaba con los cascos, ¿no? Porque todo el mundo estaba preparado por si alguien se quería quedar en casa, ¿no? Y de repente llegó la pandemia y a partir de ahí nunca más volvimos a la presencialidad total, digamos, ¿no? Es totalmente voluntario y hay personas que sí que vienen más o menos con cierta regularidad. Pero muchas veces me hacen esta pregunta y creo que se hace desde un punto de vista de nostalgia. Es nostálgico, ¿no? Y yo echo de menos reírme contigo y reírme con Jay y reírme con Nahuel y con Jordi, con Fran y tal. Echo de menos otras épocas en las que era diferente, ¿no? La cultura era lo mismo, la cultura en cuanto a cómo operamos, tú lo decías ahora, ¿no? Cómo operamos, cómo trabajamos, cómo hacemos delivery, cuál es nuestro approach, nuestro foco, dónde ponemos al cliente, ¿sabes? Cuál es nuestro compromiso con el nivel de cultura y de entrega de valor Eso era exactamente igual. Lo que era diferente era esa risa improvisada en los pasillos, ese Slack, ¿no?
de encontrarse, ¿no? Y eso es para mí lo único que ha cambiado, es un poco eso, que eso si lo tienes que provocar un poco, digamos, en la parte online. Sí. Pero la cultura no ha cambiado y quizá las personas que estábamos aquí antes de ese cambio, algunas personas que llevamos aquí, pues hay gente aquí que lleva muchísimos años, ¿no? En Runroom, echamos de menos eso, pero la gente que hay en Runroom no echa nada de menos eso. No. O sea, la cultura que tenemos hoy es la cultura. Que, Sí. Entonces, la pregunta de cómo la mantienes, ¿cómo la mantienes? Pues como la mantienes en una compañía que es presencial 100%, ¿no? La mantienes porque es tu cultura Sí. y es la forma en la que trabajas y haces delivery, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con esas creencias, con la creencia de que la cultura es el jiji jaja en la máquina de café o en el, ¿no? Y sí, también es eso, ¿no? También puede formar parte de la cultura los lazos de amistad que puedes formar, Sí. ¿no? Que pueden perdurar al cabo de los años. Pero eso también se puede construir de otra forma, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Yo tengo relaciones muy íntimas y muy cercanas con personas que no viven en Barcelona. Claro. Y que naturalmente hay muchos momentos en los que cuando nos encontramos dices, ostras, ojalá esta persona estuviese aquí, ¿no? Y pudiésemos compartir más el día a día. Pero creo que eso, ese jiji, jaja, esa conexión y demás, aparece exactamente igual. Luego es curioso porque a la vez Barcelona para Buffer se está convirtiendo en un hub de gente que trabaja en Buffer, que creo que ahora somos 5 personas en total. No nos encontramos nunca, a no ser que venga otra persona de fuera, que entonces todos nos juntamos para estar trabajando esa semana, claro. estar pues, cenando, compartiendo esos momentos con esa persona. Claro. Pero a la vez yo creo que ese permitir o priorizar que cada uno esté teniendo su vida más plena es lo que también hace que la gente se muestre de manera más auténtica. Claro. No está siendo el trabajo una limitación para hacer las cosas como tú necesitas hacerlas o como tú deseas hacerlas. 100%. Entiendo muy bien lo que dices. ¿Y de dónde emana esa cultura, la cultura de Buffer? ¿De dónde sale? ¿Dónde nace esa cultura? Pues yo creo que de una manera muy, muy marcada, Joel cuando empezó Buffer ya estaba operando así. Una cosa que a mí me alucinó mucho es saber que en el momento en el que empezó, en el momento en el que lanzó la landing, el MVP, ¿no? Probando Buffer, en el momento en el que tuvo ya 3 leads y consiguió la primera suscripción, publicó que Buffer había ganado $5, ¿no? En cada uno de esos momentos estaba esa parte de transparencia. Y yo creo que en cuanto a manera de operar, también de optimismo, estaba ahí en ese momento como súper iniciático. Luego en la manera en la que Buffer fue creciendo como organización, fueron encontrando un poco y fue emergiendo como esos otros valores. Yo creo que en base a ver qué cosas nos unían como equipo y qué cosas hacía que no existiese ese match con, pues eso, con algunas personas que podían haber formado parte de la organización en momentos más iniciáticos y demás. La parte de trabajar en remoto, por ejemplo, siendo eso, un momento, pues eso, en 2010, 2011, siendo una cosa muy, muy rara. Al fin y al cabo, pasado un poco por accidente cuando estaban los fundadores. Casi, ¿no? Sí, estaban los fundadores en Estados Unidos intentando levantar esa seed round. Y al poco de conseguir entrar en la incubadora en la que consiguieron entrar, se les echó de Estados Unidos por un tema de visado y fue, vale, no queremos volver al Reino Unido, no queremos volver a casa, queremos seguir esta aventura. Y fue en plan un momento de película de coger el globo, darle una vuelta y donde caiga el dedo, y se fueron a Hong Kong, ¿no? Se fueron a Hong Kong. Sí, y desde ahí estuvieron trabajando durante unos meses. En el momento en el que empezaron a contratar a gente, en el momento en el que empezó a crecer, aprovechando esa deslocalización y tomando la decisión de ¿queremos seguir por ahí o queremos realmente pues volver todos? Y curiosamente, que es una cosa que me resuena mucho con esto que comentas de
esto que recuerdo yo de Run Room, de los dailies, los stand-ups, haciéndolos todos delante del portátil. En el momento en el que este equipo iniciático decidió, no, trabajo en remoto, vamos a hacer esto, all-in, 100% remoto, todo el mundo decide por motivos individuales irse a San Francisco a vivir. Y Buffer abrió una oficina ahí, pero siempre desde la premisa de que no podía haber una ventaja de estar en la oficina como empleado a no estar en ella y trabajar como trabajáis vosotros. Qué bueno. Bueno, con la salvedad que probablemente vosotros estáis en distintos usos horarios, ¿no? Y eso debe ser un puntito de complejidad que nosotros no tenemos, la verdad. Actualmente todos estamos en el mismo uso y yo creo que eso nos permite... Igual es, no sé si más fácil No, iba a decir la conciliación, estoy seguro de que no. Más fácil la sincronicidad, digamos, ¿no? Podernos sincronizar en una ventana más amplia a lo largo del día, digamos, ¿no? Y eso, bueno, pues igual lo hace un poquito más fácil, probablemente. Te quería preguntar por qué es tan importante la transparencia en Buffer. ¿Por qué se le da tanta importancia a la transparencia? Es difícil responderlo después de 10 años trabajando así. En muchos momentos me planteo el shock que podría ser. De hecho, para mí, el de repente entrar en otro sitio, ¿no? Incluso me ha pasado de tener algunos encuentros como más de advisor con otras empresas y demás, en la que doy por supuesto que existe ese flujo de información, ¿no? Dentro de los equipos y demás, y claro, darme cuenta por las caras que pone la gente que no es así. Para mí, uno de los elementos principales, y más aún si lo casas con el tema de trabajar 100% en remoto, ni siquiera en el mismo uso horario y demás, es que la transparencia genera confianza. Y eso es una cosa que para mí es como algo inamovible. Realmente la confianza como un principio operativo o básico en un equipo, ¿no? Si no tienes confianza, da igual que tengas el mejor roadmap, las mejores perks, lo que sea, no vas a tener ni el mismo éxito y desde luego no vas a disfrutar tanto ese camino. Y ahí quería llegar, ¿no? ¿Cómo influye eso en el producto? O sea, ¿en qué forma tú crees que eso impacta de forma directa en la calidad del producto que entregáis? Pues para empezar, una de las cosas que me vienen a la mente respecto a la experiencia de usuario, que es una cosa que ocurría mucho en esos momentos iniciáticos en Buffer, pero nos ha pasado en momentos recientes también, en los que puede haber un problema, ¿no? De repente, pues, Buffer se ha caído, ¿no? Deja de funcionar y demás. Eso es culpa tuya, ¿eh? Por eso digo que sobre todo pasaba en momentos iniciáticos. Ahora, la verdad es que está todo en buenas manos. Una cosa muy curiosa es que Buffer ganaba fans en un momento de incidente. Hostia, qué bueno. Y creo que tenía mucho que ver con eso, ¿no? Porque se estaba compartiendo esto. Antes de entrar yo, Buffer fue hackeado. Hubo un problema de seguridad muy, muy severo un fin de semana. Y recuerdo yo estar viendo, tanto en Twitter, el equipo de Buffer saltando y hablando con la gente que estaba escribiendo, ¿no? Todo el mundo, ver ingenieros, ver eso junto con personas de Customer Support, junto con los fundadores y demás, pero también un blog actualizado en minuto a minuto con cómo estaba progresando esa mitigación. Qué heavy, ¿eh? Y claro, es una cosa que, de nuevo, genera confianza. Dices, estas personas están compartiendo esto, ¿no? Algo que tiene que ver con el producto en parte, cuando yo entré en Buffer era bufferapp.com y al cabo de unos meses compramos el dominio buffer.com, que lo tenía una empresa diferente. Un domainer súper majo. Una persona que no lo estaba utilizando realmente. Era una empresa en otra industria y demás que lo estaba utilizando. Okay. El proceso de negociación con esa persona
un detalle que a mí siempre me alucina es que cuando fuimos a hablar, cuando esa persona mostró que estaba dispuesta a vender el dominio, hicimos una captura de pantalla del extracto del banco y este es el dinero que tiene la empresa. Entonces, puedes entender que nuestra oferta es esta otra cantidad. Y ya está. En plan, no hay ni trampa ni cartón. Es esto. Si te estás esperando que somos una big tech y demás, también pues no es eso lo que te vas a encontrar, ¿no? Y me parece un nivel de franqueza, aunque pudieran haber otras personas, incluso que nos podían decir, no, pues igual podéis haberlo conseguido por una cantidad menor si hubieseis negociado de manera más agresiva y demás. No, pero no trabajamos así. Y es una cosa que recuerdo en aquel momento, claro, como algo flipante, ¿no? Claro, es que creo que, como pasa en las culturas fuertes que yo conozco de primera mano, ¿no? Que sé de primera mano o que las veo desde fuera, pero que tienen un nivel de transparencia que irradia hacia afuera, que es imposible no ver lo que sucede dentro. Creo que lo que pasa con este tipo de culturas es que no se pueden evitar. Es decir, no sabemos ser de otra forma, ¿no? No sabemos ser de otra forma, ¿no? Y esto muchas veces se habla, cuando se habla de cultura, ¿no? Y de valores y principios, ¿no? Y muchas veces se dice esa frase que por usada, está manida, pero que no deja de ser cierto, ¿no? Que si los principios no te cuestan dinero, ¿no? Si los principios y valores no te cuestan dinero, si no estás dispuesto a decir que no a cosas, ¿no? Es que igual es un poco marketing más que cultura, ¿no? Y pienso que una compañía con un compromiso tan increíblemente férreo, yo diría hasta la obsesión con la transparencia, lo es porque no puede ser de otra forma. Porque estoy convencido de que, o sea, no es un valor cómodo la transparencia. Estoy convencido de que se dan muchas situaciones en las que dices, hostia, exponer esto debe ser duro. Sí. Debe ser doloroso porque, bueno, al final tenéis shareholders, tenéis gente que, ¿no? que ha puesto pasta ahí, tenéis clientes que os están pagando, tenéis una RR de 18 millones, ¿no? Sí. Hostia, tiene que ser duro, ¿no? Exponerte a veces y que se te vean las vergüenzas, ¿no? Sí. A veces. Pero entiendo perfectamente, ¿no? Como cliente, decir, oye, no, confío porque sé que lo que me estás explicando es cierto. Sí. O sea, no voy a poner en duda ni media explicación de lo que me estás diciendo, ¿no? Y eso me parece que es un poder, es súper poderoso, me parece muy guay. Y has hablado también de confianza, has hablado de que esa transparencia trae confianza tanto en la gente de Buffer, ¿no? Las personas que trabajáis en Buffer como los propios clientes, como decía yo ahora. ¿Qué otros valores percibes en la cultura que para ti sean claves, ¿no? Hostia, esto, me hablas también de optimismo. Cuando me has hablado de optimismo también, ¿no? Cuando hablas de optimismo, ¿a qué te refieres? ¿Dónde lo percibes el optimismo? Porque el problema de los valores es que si te pones a describir el valor queda como muy etéreo, ¿no? Pero ¿en qué comportamiento? Me has descrito súper bien, ¿no? La transparencia en algunos comportamientos. ¿En qué ves optimismo? ¿Dónde ves optimismo? Pues hay dos temas, yo creo, en los que me resuena mucho con el optimismo. Primero es un valor adyacente, que es la mejora continua, que creo que cuando lo estás aplicando a nivel de tanto organización como a nivel individual, que es casi como una expectativa que tenemos en Buffer, que estamos todos trabajando en ser mejores personas, ¿Vale? existe un nivel de optimismo en creer que puedes realmente mejorar y que realmente lo que estás intentando, por muy radical que puede ser, realmente te puede aportar algo positivo, ¿no? Entonces hay un punto de ese salto de fe o ese momento de vulnerabilidad que crees que realmente te va a llevar a ese siguiente nivel. Entonces para mí son dos cosas que están como muy unidas. Incluso a nivel pensándolo a nivel de ingeniería, el trabajar con una tecnología, con el haber construido un producto que tiene al final, pues eso, 13 años, 14 años, hay mucha deuda técnica. Claro. Saber
tener la confianza de, no, es que realmente lo podemos llevar a un mejor punto, ahí hay un optimismo porque también hemos tenido en ese roadmap tecnológico muchos momentos de saltos de fe, de vamos a hacer esto y nos va a reportar algo, esta apuesta, dentro de un año, cuando hayamos transitado este desierto. Entonces existe eso que tenemos que estar practicando cada día. Por otro lado también, el ser pues eso, dentro del mundo de las startups, ser un poco una startup así rara, que no estamos eso, levantando rondas de capital y que de repente, pues eso, significa que dependemos del dinero que nos dan nuestros usuarios. Hay momentos complicados, como ha podido ser el COVID, por ejemplo, en 2020. Lo notasteis fuerte. En el momento en el que, sí, de hecho en la web, eso junto al ARR, se puede ver de hecho la métrica, porque sí, ahora es una ARR de 18 millones, pero yo creo que en ese momento podíamos haber llegado a un pico de 20, 21, que no es solamente relacionado con el COVID, también hay una parte de cambio de estrategia de producto y cambio de estrategia de empresa, y existe ese optimismo de decir, este cambio, incluso a nivel de pricing, de hecho, el sistema de pricing que tenemos ahora a nivel unitario es mucho más barato que el anterior, pero creemos que realmente nos va a llevar a un mayor crecimiento. Sí, a una empresa, sí, a un mayor crecimiento, a una empresa mejor. Será menos revenue por usuario, ¿no? Pero, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? O puede aumentar incluso el revenue por usuario desde otro punto de vista. Vale. Sí. Vale. Sí. Ok. ¿Tú crees que sería posible hacer Buffer, ese mismo producto, exactamente el mismo producto que tenéis, en una cultura distinta? Yo creo que no. Yo no creo que hubiese sobrevivido seguramente todo ese proceso de transformación por el que hemos ido pasando como empresa a nivel interno, y naturalmente eso se refleja en el producto, el cómo nos hemos ido organizando cada momento, cada cambio de equipo, cada cambio de foco. Se puede ver, si pudiésemos hacer como capturas de cómo era el producto, qué funcionalidades había, qué partes eran más fuertes y qué partes eran más débiles y demás, se explican, yo creo, exclusivamente a través de la atención que teníamos como cultura y como organización a nivel interno. Está totalmente unido. Claro. Sí. Es que se le atribuye a Drucker esto de que la cultura, ¿no? se desayuna a la estrategia, ¿no? Se come a la estrategia para desayunar, que por lo que tengo entendido no es de Peter Drucker. Pero creo que no por ello es menos cierto, ¿no? Realmente, que realmente a mí me gusta decir que creo que la cultura y también la organización formal, cómo te organizas, ¿no? Pues cómo estás organizado realmente tiene un impacto brutal en la calidad de lo que entregas, en la entrega de valor que estás haciendo, ¿no? O sea, hay formas de hacer, hay culturas tóxicas, hay culturas de ordeno y mando, culturas de altísima burocracia, que en sí mismo eso es lo que está impidiendo entregar mejor, ¿no? Es como es imposible entregar bien algo a ese nivel, ¿no? Porque te topas con los silos y te topas con la delegación de responsabilidad y te topas, pues eso, ¿no? Se pudrió todo, que dice el Facu, Díaz. Sí. Es que ahí lo de eso, yo soy muy fan de la ley de Conway, ¿no? Sí. Que al final eso, el cómo está organizada el equipo y el cómo fluye la información es un reflejo de cómo está hecha la arquitectura del sistema, y es que es literalmente así. Nosotros, pero ¿qué es eso? Ese cambio no es solamente una cosa exclusivamente a nivel de ingeniería, es que literalmente lo puedes ver en la experiencia de usuario. Lo que tenían que hacer los usuarios hace 4 años, que teníamos una empresa que eran varios productos, porque realmente cada equipo estaba centrado en unas métricas en concreto
y estaban trabajando con un prisma de alta independencia, casi como startups dentro de una startup. Sí, sí. Y el retrabajo que generaba eso, nos dimos cuenta también que era algo que no estaba alineado con ya no solamente con los valores de la empresa que estamos hablando, sino con la visión que tenemos de cómo tiene que ser Buffer como empresa. Claro. Que buscamos ser una empresa pequeña, un negocio pequeño. No queremos crecer a nivel de plantilla de manera exponencial como hacen otros. Queremos ser un negocio pequeño, un negocio a largo plazo. Y claro, eso no estaba alineado en cómo estábamos operando. ¿Y cómo es hoy la estructura? Es decir, ¿cómo son los equipos? ¿Os dividís porque de alguna forma tenéis como distintas áreas funcionales, ¿no? O distintas partes del producto que atañen más a una propuesta de valor o a otra, ¿no? ¿Cómo es hoy esa organización? Sí, está mucho más centrado en la parte desde un prisma de la experiencia de usuario, ¿no? De jobs to be done, o grupos de funcionalidades que están relacionados entre sí. Okay. Entonces tenemos un equipo que está mucho más centrado en la parte de la creación de contenido, ¿no? Pues la experiencia de crear un post, organizar las ideas, ¿no? Que es un concepto y una sección nueva que estamos trabajando mucho más ahora. Podemos tener otro equipo que está más centrado en la conexión de distintas redes sociales, ¿no? Lo que significa pues, el procesar analíticas, comentarios, esa conexión, la experiencia de todo esto, la publicación, ¿no? El reliability de todo eso. Entonces está mucho más centrado en cómo el usuario puede vivir cada parte del producto. Ok, vale. O sea que sí, entiendo, ¿eh? La idea de jobs to be done, de identificar cuáles son esas necesidades, y entiendo que los equipos tienen responsabilidad end-to-end ahí, ¿no? O sea, ahí sí que habéis mantenido un poco como esa necesidad de que tengan, no independencia, pero sí autonomía, ¿no? Sí. Máxima autonomía, máxima autogestión, alineación con una estrategia en común, una estrategia de producto, una estrategia de negocio. Sí. Y a partir de ahí orientación a consecución de... entiendo que orientación a outcome, ¿no? Orientación a tenemos que conseguir esto, ¿no? Y ahí es lo que... Qué guay, me gusta mucho, la verdad, lo que me cuentas. ¿Te parece? Hablemos un poco de ya me estás hablando de cómo se toman las decisiones, ¿eh? Incluso a nivel de roadmap de producto, a todos los niveles, ¿no? Incluso a nivel de contratación, a nivel de, a todos los niveles. Pero, bueno, ya que habéis hecho público vuestro Open Salary System, ¿no? Explicar un poquito en qué consiste. Porque yo recuerdo que cuando tú entraste, aquello nos voló la cabeza a todo el mundo. Ya nos hablabas de ello. No, es que está el framework descrito, lo puedes calcular. Y un poco, yo siempre he entendido como al final es una fórmula que depende de tu rol, del rol que desempeñas y por tanto de la aportación de valor que haces a la organización. Y del coste de vida de la ciudad donde vives o de tu propio contexto, ¿no? De cuánto cuesta vivir en Barcelona, cuánto cuesta vivir en San Francisco, que no es lo mismo, ¿no? Sí. Sí, y al final no hay muchas más variables que esto y tu nivel dentro de ese rol que estás desarrollando. Lo que se espera de ti dentro de ese rol, digamos, ¿no? El nivel de compleción, o de satisfacción o de la organización con cómo estás desempeñando tu rol, ¿no? Bueno, sí, la experiencia que tienes, el nivel de... Son como varios pilares, ¿no? El nivel de liderazgo, el nivel de impacto que tienes en la empresa y demás. Cada área tiene como su framework que describe un poco esos distintos niveles o qué significa ser nivel 4 en ingeniería y qué significa ser nivel 4 en atención al cliente. Hay una definición común para todos en cada nivel para asegurarnos que realmente estamos teniendo unas expectativas iguales a nivel de toda la empresa. Entonces tenemos que estar alineados desde ese punto de vista. Pero sí, es una fórmula que hemos ido iterando con el paso de los años, sobre todo simplificando, buscando que sea mucho más fácil de entender y sea mucho más clara. E incluso con la parte de el coste de vida, eliminando... ahora solamente tenemos eso, el coste de vida global y el alto coste de vida, que es para unas ciudades determinadas. Y ya está. Pero es una cosa que es
siempre vamos buscando qué podemos eliminar para aumentar más la claridad y que sea una cosa sobre todo justa para todo el mundo. Es fantástico, la verdad es que es bastante inspirador, es una cosa como, ¿no? Muy, además, no siempre fue así, que esto es algo que también me parece importante, ¿no? Porque de repente Buffer llevaba 3 años, ¿no? Ya operando, cuando de repente dicen, oye, necesitamos esto y vamos a hacer la apuesta por tener nuestro propio marco de trabajo abierto, que todo el mundo sepa, ¿no? Y eso, wow, eso debió ser un momento interesante. Yo creo que sí. No estaba yo aún, pero sí que es cierto que viendo eso, de hecho, capturas de emails de esas conversaciones que tenía el equipo en ese momento y demás, una convicción de que yo creo que también es una parte que siempre ha estado ahí en Buffer, de experimentar con lo que creemos que puede ser el futuro del trabajo, el futuro de las organizaciones. La transparencia siendo eso, un pilar muy, muy fuerte, pero eso, otras cosas como los experimentos que hemos hecho de management o ahora la semana laboral de 4 días que empezamos en 2020 a hacer y demás, siempre buscando eso, qué es realmente el futuro del trabajo, experimentando con ello, a veces equivocándonos y dando marcha atrás. Claro. Pero sí que es cierto que eso, es una cosa que yo a nivel personal siempre he valorado mucho, que dieran ese paso. Claro. Y el trabajo, sobre todo, que no es nada desdeñable, aunque fuese un equipo más pequeño, de estandarizar los sueldos de esa manera. En ese momento, de centrarse en decir, no, ¿cómo podemos realmente definir esto? Porque claro, en el momento en el que es transparente, en el momento en el que es una fórmula, yo no puedo negociar $1.000 más que tú. Si estamos haciendo el mismo rol, es esta o esto el valor que puede tener. No hay valores intermedios, no hay negociación. Entonces, todo tiene que ser igual. Tiene que ser muy interesante el marco de déjame llamarlo así, la medición de desempeño, ¿no? ¿Cómo encuentra Buffer el consenso de que tú estás haciendo bien tu trabajo? Buena pregunta. En cada 6 meses, de hecho ahora mismo estamos en este proceso de hacer las reviews de performance y es algo que naturalmente, aunque es el manager de cada persona el que está realmente redactando esta review y demás, y es la persona que puede proponer si alguien merece un ascenso, un ajuste, no está decidido de manera unilateral por esta persona. Okay. Él no solamente tiene que presentar un caso lo más objetivo posible y demás, sino que a nivel de ingeniería el grupo de managers se junta para revisar todos estos casos y otros ejecutivos también participan en ello para realmente asegurarnos que desde, sobre todo cuanto más alto estamos hablando, este impacto parece que tiene esta persona, realmente hay un consenso desde distintas áreas en la percepción de esto y se busca mucho más esa información por parte de todo el mundo. Entonces se va expandiendo más y más eso. Hay una parte muy importante además en Buffer que que ya creo que he dejado entrever, pero que estos ascensos solamente ocurren cuando ya has estado desempeñando este rol de una manera muy clara. Mientras que en otras organizaciones existe más ese salto de fe de creemos que estás listo para empezar a trabajar de esta manera. No. A nivel de, por ejemplo, pues yo lo que espero de una persona que puede pasar a ser staff engineer, por ejemplo, lo que sería un nivel 6 en Buffer en ingeniería, no es solamente ya un nivel de liderazgo técnico de varios equipos y demás, sino un nivel de aportación cultural dentro de la empresa. Entonces, una persona que igual no trabaja en el día a día con esta persona tiene que saber de esta persona, tiene que haber visto que realmente está implicada y demás. Entonces, se busca mucho ese consenso. ¿Tenéis referentes? ¿Hay
¿Ponéis la mirada en compañías y en su forma de gestionar que os inspiren y que, no sé? Pues yo diría que sí, ¿no? Porque no tenemos, yo puedo decir que no hay ninguna empresa que estemos siguiendo. No hay alguien que, están haciendo esta cosa, por tanto nosotros también tenemos que hacerlo. Hay empresas con valores similares a los nuestros. Una empresa que me viene a la mente es Doist, la empresa que está detrás de Todoist y de Twist, que también es una empresa más o menos creada en el mismo momento, ese foco del trabajo en remoto y demás, pero sí que es cierto que también tienen otros approaches diferentes a la hora de gestionar las cosas. Por ejemplo, son mucho más asíncronos que nosotros. A pesar de estar tan distribuidos, tenemos mucha sincronía igualmente. Pero también, pues naturalmente, en el pasado, empresas que eran pioneras en el trabajo en remoto como Basecamp nos influenciaron mucho en su día. Siempre hemos sido como eso. De repente alguien ve algo muy inspirador de una empresa y lo comparte con todo el mundo y demás. Pero no hay una que... Es que eso es algo que entiendo bien. O sea, que son, ¿no? Y lleváis 14 años. El otro día dábamos una charla donde explicábamos un poco nuestra historia en Runroom, ¿no? Que sabes que ya vamos a hacer 21 años este año. Y mi sensación siempre ha sido esa de ir con el machete abriendo camino en la saga, sin tener muy claro, como tú dices, ¿no? Algunos referentes inspiradores o referentes, compañías inspiradoras que dices, ostras, muy bien, ¿no? Pero al final es muy difícil encontrar a alguien una compañía de servicio, que haga consultoría, pero también haga desarrollo de producto y que haga growth y que haga lo que nosotros hacemos y lo haga para el tipo de clientes con el que nosotros trabajamos. Es súper complicado, Sí. porque, ¿no? Para nosotros a veces es hasta frustrante podernos comparar con compañías de producto donde tú tienes tu gobierno, digamos, y tú eres un poco, ¿no? Al final no tienes que estar dando servicio, tienes que dar servicio a tus clientes, por supuesto. Sí. Pero yo creo que eso es una dificultad añadida, ¿no? Además, la forma de gestionar buffer no se aprende en escuelas de negocio. No. No se aprende no se aprende en un MBA ni en las mejores universidades. Creo que eso es algo que... Y creo que la confianza precisamente y ese optimismo lo veo también en el sentido de decir, nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar porque la mejora continua, para que exista mejora continua tiene que haber error, para yo poder identificar dónde está la mejora. El error forma parte de ese proceso de mejora. Sí. Y convivamos con ello, ¿no? Confianza, optimismo, transparencia. Creo que esos valores y esa mentalidad y esa personalidad no son replicables, probablemente. No son replicables y no sé, bueno, yo no sé si son replicables, no lo sé si son replicables o no, pero desde luego es muy difícil encontrar referentes que digas, mira, esto me sirve para mí, ¿no? Muy complicado. Sí. Quiero acabar con una pregunta que es inevitable para mí, Mike, y perdona la presunción, sé que estamos a años luz, porque no tiene nada que ver lo que hacéis vosotros con lo que nosotros hacemos, pero me gustaría entender qué cosas ves en común en Runroom, la cultura que conociste en Runroom en su día, claro, porque también la cultura cambia, ¿no? Y se transforma, con la cultura que ves hoy en Buffer o la que veías en su momento cuando saltaste, ¿no? Que probablemente en aquel momento es donde ves las principales diferencias, ¿no? Y entras y llegas a un contexto totalmente distinto, pero igual también encuentras cosas en común. Me interesa entender qué es lo que viste en común. Aparte de, creo que ya el ya han ido foco en la mejora continua, porque es una cosa que siempre me alucinó en Runroom, tanto desde fuera, antes de entrar, como estando dentro, el cómo se podía cuestionar todo y desde el foco de cómo podemos hacer esto mejor entre todos, esas retrospectivas de toda la empresa, todos juntos, discutiendo todo. Incluso recuerdo el discutir temas salariales y demás,
que eso ya recuerdo que me alucinaba, y sentir mucha gratitud por todo el grupo de personas que estábamos ahí teniendo estas conversaciones tan directas. También la transparencia. Una cosa que uno de mis primeros recuerdos tuyos y de César eran, yo creo, pues sí, lo que tú comentabas fue la primera vez en una reunión de Agile Barcelona con ese club de lectura. Era creo que eran las oficinas de W, ahí en la Plaza de la Virreina y demás. Estaba Bea allí. Estaba Bea ahí. Que recuerdo los que estaban ahí en la mesa, que eran en plan, esto cuando vengan los de Run Room que nos cuenten cómo lo hacen ellos. No me acuerdo ya ni del tema, pero claro, recuerdo esa pareja de cofundadores llegando y compartiendo cómo trabajan ellos, y además algo de gestión con el cliente y demás, ¿no? Algo que dices, igual es una de sus ventajas competitivas, ¿no? Y lo están compartiendo con una comunidad. Hay un nivel yo creo, de idealismo, de la necesidad de como negocios que operemos de una manera mucho más alineada con nuestros valores y de generosidad, que veo muy en común entre Buffer y Run Room. Y creo que esa creencia que con todos estos años está más que demostrada, que se pueden hacer mejor las cosas y que realmente no es una utopía, sino que se pueden construir negocios sólidos con ello. 100%, Mike. Yo me quedo con esto y no añadiría nada más a tu mensaje, la verdad. Yo creo que es un mensaje que comparto. Últimamente estoy en la reflexión de que voy a intentar hablar más de producto en este podcast, porque creo que hay ejemplos que son extraordinarios dentro del producto y del cual todas las empresas pueden aprender, ¿no? No todas las empresas son empresas orientadas a producto, empresas tecnológicas y con el nivel de las capacidades que tiene Buffer, pero yo creo que tú has dado un poco las claves, ¿no? Y me quedo con la idea de que esto al final somos así porque no podemos ser de otra manera, porque somos así. Entonces la empresa es como somos nosotros, ¿no? Y me siento muy identificado con eso y creo que o sea, me lo llevo. Y si ya le daba importancia, pues todavía lo voy a cuidar más, ¿no? Todavía, porque creo que puede parecer un poco, como decía, presuntuoso preguntarte en qué nos parecemos, ¿no? Cuando estamos hablando también de Buffer, pero para mí es importante entender lo que somos, porque cuesta mucho ver lo que tú eres y entender lo que eres cuando precisamente no tienes otros, ¿no? Referentes hay muchos, pero referencias, ¿no? De cómo soy yo en esto y cómo. Entonces me resulta como súper útil y te lo agradezco un montón, que seas transparente y honesto en tu opinión. O sea que de verdad que un placer tenerte aquí y una alegría, Mike. Tú sabes que te quiero mucho, o sea que gracias por venir. Gracias a ti. Estoy convencido de que en algún momento de la entrevista te habrás dicho, eso en mi empresa es imposible. Y te entiendo. Freud distinguía 3 niveles de conciencia: consciente, inconsciente y preconsciente. El preconsciente es todo aquello que forma parte del inconsciente, pero que se asoma al lado del consciente. Alberga las vivencias, los sentimientos, las ideas y las fantasías que se almacenan en la memoria, pero de las cuales no se tiene conciencia a cada momento. Yo creo que la cultura vive en el preconsciente. Es algo tan asentado sobre los supuestos básicos que muchas veces somos incapaces de imaginar otra realidad diferente a cómo se han hecho siempre aquí las cosas. Nos parece imposible que pueda ser de otra manera. Por eso es tan importante visitar desde la conciencia otras realidades. Si te ha gustado el episodio, danos un poquito de amor con un like, un comentario o mejor, compártelo en tus propias redes. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.